Seguimos conversando con José Ricardo Taveras, exdirector general de Migración, exdiputado de la República. Ahorita usted hablaba, doctor, antes de irnos a la pausa, que no hay la necesidad de crear la figura de la Procuraduría General Adjunta especializada en tráfico de migrantes y trata de personas, porque ya esa figura como dependencia del Ministerio Público existe. Que lo que hace falta es dotarla de recursos económicos para que sea lo suficientemente operativo y contribuya a fortalecer la política migratoria de nuestro país. ¿Por qué en la gestión suya, cuando usted fue director general de Migración, lograron, por ejemplo, apresar a muchísimas personas, empleados de la Dirección General de Migración, que estaban actuando como cómplices, confabulados con las redes de tráfico y trata de personas? Hace falta eso, no veo uno esa acción de manera permanente, y eso es parte del régimen de consecuencias. Sí, mira, ese es un tema de control ético que obviamente es parte de lo que hace falta. Nosotros, por ejemplo, acuérdate que migración es un universo de cosas, porque lo primero es, déjame aclararles algo, migración no es la entidad más importante para el control del tráfico de la frontera terrestre. No. Porque migración no tiene el control de la seguridad, ni es competente para la seguridad de la frontera, eso es de las Fuerzas Armadas. Exacto, y que la principal mafia está ahí. Lo primero que dice mucha gente que te pregunta, ¿y tú qué hiciste cuando era director de migración? Dice, no. Es que el que hace esa pregunta no sabe de lo que está hablando. Y sabiendo que la principal mafia está ahí, doctor, en la frontera, con los militares. Exactamente. Sin embargo, eso no significa que no se puedan involucrar. De hecho, nosotros siempre tuvimos una persecución, porque el problema mayor lo teníamos en los aeropuertos. Y ahí hubo, bueno, para que tú entiendas la magnitud del control ético que tuvo la gestión nuestra, en mi gestión se sacó una tercera parte del personal con investigaciones de control ético. O sea, cancelaron una tercera parte del personal de migración por faltas graves. En mi gestión. Bueno, no todas eran graves, porque algunas faltas pues no ameritaron cancelaciones, pero sí las cancelaciones que se produjeron en una tercera parte del personal, o sea, estamos hablando de vamos a decir, 1.500 empleados, se votaron alrededor de 500 empleados en investigaciones de control ético. Ahora, gracias a eso fue que nosotros logramos tener una gestión sin escándalo. Porque teníamos, por ejemplo, en el caso del tráfico, trata y tráfico de personas, de haitianos, por ejemplo, nosotros teníamos una unidad de investigadores, de agentes encubiertos, esa es la palabra, que eran de nacionalidad haitiana. Y esas personas no la conocía nadie, en migración la conocía el contraalmirante Reynoso, que era la persona que trabajaba investigaciones y yo. Nadie más lo conocía. Doctor, y esa persona nosotros le poníamos cámaras ocultas, simuladas, cosas que tú creías que era un botoncito, lo que fuera. Y entonces con eso nosotros grabábamos. Párate, camina por tal sitio para que lo cogieran. Pero también los metíamos en Haití con dinero marcado para que cuando hicieran la ruta y fueran levantando quiénes eran los poteas, que son los que traen las personas. No son los militares nada más que hacen eso, porque a veces somos muy injustos diciendo que los militares, sí, ellos son los responsables de la seguridad de la frontera. Pero la estructura puede que estén al servicio de algún militar detrás de, como dicen, backstage. Pero no voy a decir que no, pero no son los militares, hay estructuras civiles ahí de transporte, no, a veces no necesariamente, porque la gente a veces señala a las empresas, no, hay empresas que no te apañan esas cosas, pero no están exentas de que un chofer se busque un dinero por la izquierda haciendo cosas. Entonces, nosotros hacíamos ese levantamiento para descubrir las rutas. Por ejemplo, tú te puedes imaginar
que cuando las cosas se ponen complicadas en la carretera, hay una ruta que se mete por toda la montaña que viene a traer los haitianos hasta Valle Nuevo. Y de ahí comienza un proceso de redistribución. Por eso es que también hay casas de acopio. Todo eso, nosotros hacíamos levantamiento. Una vez, yo recuerdo que yo fui a Manabao, Manacla, esa zona para allá, y yo mismo descubrí una ruta por esa vía. Se te meten por Jicomé de la Sierra, Santiago Rodríguez. Y te van saliendo por ahí al Rubio, y San José de las Matas, los acoplaban. Yo mismo voy camino a Manacla y esa zona para allá. Y me topo con autobuses transportando haitianos, pero en unos caminos inhóspitos y a pies. Recuerdo, porque no todo, hay que ser honesto y decir que el drama es tan grave que el reto de controlar esa frontera tampoco es tan sencillo, porque yo reclamo responsabilidad de las Fuerzas Armadas, pero lo hago con justicia, tú ves, no es tan sencillo a veces. A veces se llegaron a encontrar guardabosques, llegaron a encontrar ciudadanos haitianos que venían transitando a través del sistema montañoso solos y se deshidrataban en el camino y se morían. Llegó a ocurrir que se encontraban personas así. Es un drama, o sea, porque eso es un fenómeno de expulsión de población, expulsión masiva de población. Y nosotros somos el principal destino de eso. Porque ellos vienen a vivir aquí, a sobrevivir aquí, o desde aquí irse a otros lugares. Entonces, no es tan, el problema no es tan sencillo. No es tan simple como ahora, parece. tú no puedes decirme a mí que tú le vas a plantear al país una agenda de 15 puntos para resolver el problema, que se va a acabar y que la soberanía, y tú le vas a decir al país, bueno, mira, la ley de migración permite que, por ejemplo, a un trabajador temporero se le ponga una multa mínima por cada empleado de 108,000 pesos a cada empleador. Y que yo digo que voy a mandar un proyecto, y hablo de todo menos de que se aplique esa ley. ¿Tú te imaginas a los inspectores de migración, todo lo que necesita el general Lee Ballester es una luz verde del presidente de la República que le diga, mire, créese una unidad y vaya a las empresas y múltelos? Vamos a comenzar multándolo por lo más bajito. Pero eso no hay forma. Nosotros, yo que actué con cierta independencia, llegué a hacerlo. Yo lo llegué a hacer. Y eso generó una crisis grande, porque yo multé a un grupo importantísimo de este país. ¿Cómo cuántas empresas? No, porque comenzamos, el problema es que a partir de ahí vino la crisis. Porque nosotros multamos una empresa, un señor grupo de este país, que tienen plantaciones muy importantes de banano, y le metimos 500 multas. Y en 2 horas fueron 26 millones de pesos a como estaba el salario mínimo. Entonces ahora es mucho más caro. Entonces, presidente, no me venga a mí con que usted va a modificar la ley de migración para hacer un nuevo plan de regularización cuando usted dice que que le está pidiendo a los haitianos que se vayan porque si no los vamos a sacar. Usted dígale al general Lee Ballester, mire, general, haga esto, vaya a las empresas y multe. Entonces, volviendo a ese punto, doctor, de las 15 medidas y otras medidas que también se habían anunciado anteriormente, a pesar de que el presidente Luis Abinader ha mandado a cerrar fronteras, ha ordenado deportar al menos 10,000 indocumentados por semana, ¿se podría decir, de acuerdo a lo que usted ha estado explicando aquí, que la política migratoria de este gobierno ha fracasado? Totalmente, porque es que como yo titulé mi trabajo sobre el discurso, digo, el dilema entre la palabra y la acción. El discurso presidencial y el dilema entre la palabra y la acción. Entonces, es que el presidente no acaba de entender que él no puede hablar, él tiene que actuar. Y hay más haitianos ahora que Pero más antes. que nunca. Eso ni me lo pregunte a mí, sale a preguntarlo al pueblo, porque si lo digo yo, van a decir, este no quiere saber de Luis, porque eso es lo primero que te dicen.
Y esto es lo contrario. Pero no influirá ahí la situación que está viviendo Haití, la crisis más profunda de su historia, porque son asuntos coyunturales. Aunque Haití había atravesado crisis, yo creo, de acuerdo a lo que he leído, lo que me han contado personas mayores que yo, que nunca en la vida había atravesado una crisis tan profunda como esta que está viviendo. Mira, Haití vive reconduciendo sus crisis. Porque tú quieres una crisis mayor que la del terremoto. Y la OIN monitoreó. ¿Tú sabes cuánto entraron en el 2010? 200,000 y pico de haitianos. Fue el monitoreo que hizo la OIN. Sí, eso fue cuando el terremoto del 2010. Cuando el terremoto, o sea, todavía ahí no era tan grave el problema. El problema es que cada vez el tema va a ser más demandante, porque cada vez los recursos son menos. El problema, el reto de la población haitiana es que dentro de poco tiempo no va a saber de dónde va a sacar una gota de agua, porque tienen una matriz energética fundada en la leña, no tienen bosques, y ya el análisis del territorio haitiano indica que prácticamente con condiciones para la vida humana, probablemente el 1% o 2% del territorio está habilitado. O sea, es un tema gravísimo. Entonces, tú no puedes enfrentar ese tema diciendo yo voy a modificar la ley de trata y tráfico para sanciones más severas, y cuando manda la ley, porque ya la mandó. Sí, la mandó. Y las sanciones más severas, que en vez de 10 son 12 años la mínima. Y la máxima, la máxima que es 20. Son 20. Entonces, el problema no es ese. ¿Cómo tú me dices que tú vas a aumentar esa pena si tú no has hecho absolutamente nada para que esa ley se aplique? ¿Qué es lo que, en vez de decir que iba a crear la Procuraduría, que debieron advertírselo sus asesores, él debió decir, vamos a parlamentar con el Ministerio Público para dotar y especializar recursos para que sea operativa la Procuraduría General. Y además vamos a crear una unidad especial en la policía, en el ejército, para la persecución de una fuerza no una fuerza de tarea, sino vamos a decir una unidad permanente de inteligencia, porque esto es un tema. La ley tiene mecanismos. ¿Tú crees que si aquí hay una persecución adecuada, cada vez que agarren una jipeta y la incauten, y esa jipeta no sea devuelta nunca jamás, hasta que no haya una sentencia definitiva, ¿tú crees que la gente va a seguir jugándose 3 millones de pesos, 1,5 millones de pesos, 2 millones de pesos que puede costar una jipeta o cualquier transporte? No se la van a seguir jugando. O si van a pagar una multa fuerte por recuperar el vehículo, ¿verdad? Entonces, ese tema es un tema en el cual los gobiernos ya tienen que comenzar a actuar en dos direcciones. Una dirección es de control ético, porque si la corrupción sí va a deglutir cualquier esfuerzo que haga el gobierno, que es un drama que no es de este gobierno, que es de todos los gobiernos, ya es de la sociedad dominicana. Sí. Porque ya el fenómeno de la corrupción es un fenómeno cultural entre nosotros. Que allí yo difiero de los que usan el tema político como un instrumento contra la institucionalidad de los partidos. No. Este es un tema que es muy grave entre nosotros. No, pero si así fuera, porque la mayoría de involucrados en los casos de corrupción que están siendo conocidos en los tribunales de la República son empresarios. Hay muchos empresarios vinculados. Yo siempre observo eso. Yo siempre he dicho eso. Búsquenme entre todos esos procesos que hay abiertos, cuadros políticos que sean históricamente políticos. Son generalmente personas que son amigos de los presidentes, que van a los gobiernos, acompañando a los presidentes, que se involucran en el proceso, pero no son cuadros de partido. Doctor, vamos a hablar de eso ahorita, ¿verdad? Cuando regresemos de la pausa comercial, porque hay que decir, señores, que ya el Ministerio Público ha presentado su petición al tribunal que conoce el caso Antipulvo, que tiene como figura principal a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Este hombre es una autoridad para hablar de eso. Cuando regresemos.